Hola a todo el mundo, soy Naum de un geólogo en apuros y hoy vamos a hablaros de la confusión que ocurre en los medios de comunicación cuando al tratar el tema de los terremotos se refieren a intensidad y a magnitud. Para empezar vamos a poneros un ejemplo que pudimos leer el pasado mes de febrero en el diario lainformacion.com. Decía así: un terremoto de intensidad 3.8 en la escala de Richter que se ha registrado a primera hora de la tarde de este lunes con epicentro en el mar de Alborán ha sido sentido por la población de los municipios de Adra, El Ejido, Roquetas de Mar y Almería capital. Y ahora os preguntaréis, ¿dónde está el error? Pues vayamos por partes. Para poder estudiar y clasificar mejor los terremotos, los científicos hacen uso de dos tipos de escala totalmente diferentes. En primer lugar tenemos la escala de la magnitud, que trata de cuantificar mediante un único número la energía liberada por un terremoto. Para poder calcular este valor y otros valores tan importantes como son la distancia hacia el epicentro, la profundidad hacia el hipocentro o el mecanismo de ruptura, los científicos estudian los sismogramas que se recogen en los sismógrafos. El valor de la magnitud no depende en ningún caso ni de la distancia epicentral, ni la profundidad hacia el hipocentro, ni de ninguna otra cosa de carácter geológico, sino que es única para cada terremoto. El terremoto más grande registrado en la época instrumental fue el terremoto de Valdivia, en Chile, en 1960 y que tuvo una magnitud de 9.5. Por otro lado tenemos la escala de la intensidad, que lo que trata es de cuantificar los efectos sobre el terreno, las personas, los objetos y los edificios que tiene un determinado terremoto. A lo largo de una gran zona geográfica podemos tener un gran número de intensidades, ya que este valor depende, por ejemplo, de las construcciones que tengamos en un determinado sitio, de factores geológicos locales que puedan amplificar o atenuar las ondas sísmicas, de la distancia hacia el epicentro o hacia el hipocentro. En España se usa la escala macrosísmica europea, que está dividida en 12 grados y que se da en números romanos. Para clarificar mejor la diferencia entre magnitud e intensidad, vamos a poneros tres ejemplos. El primero de ellos fue un terremoto de magnitud 6.2 que ocurrió en el municipio granadino de Nihuelas en abril del año 2010. Este terremoto se sintió en superficie con una intensidad de 2. Sin embargo, un año después, el 11 de mayo del año 2011, un terremoto de magnitud 5.1 que ocurrió en el municipio murciano de Lorca se llegó a sentir con intensidad máxima de 7. Obviamente en ambos casos había muchas diferencias. En el primero de ellos, en el de Nihuelas, la profundidad hacia el hipocentro era de unos 620 kilómetros, con lo cual la energía del terremoto tuvo mucho tiempo de disiparse antes de llegar a la superficie. Sin embargo, en el caso de Lorca, el hipocentro se situó a tan solo 2 kilómetros de la superficie, con lo cual una gran parte de la energía se liberó en las capas más superficiales. Otro de los grandes ejemplos clásicos a la hora de hablar de intensidad y de magnitud para poder diferenciarlo mejor es el caso del terremoto que asoló Ciudad de México en 1985. Este terremoto, que se produjo frente a las costas de México, las Pacíficas, el 19 de septiembre de 1985, produjo una gran cantidad de destrucción y de muertes en Ciudad de México. Cerca de la zona epicentral, en la costa, la intensidad que se alcanzó fue de 9. Sin embargo, conforme vamos progresando hacia el interior, hacia donde está Ciudad de México, la intensidad fue disminuyendo. De hecho, a tan solo unas decenas de kilómetros de Ciudad de México, las intensidades eran de 3 y de 4. Sin embargo, las ondas sísmicas, al encontrarse con la peculiaridad de la geología sobre la que se asienta Ciudad de México, se amplificaron y provocaron de nuevo intensidades de hasta 9. De hecho, este terremoto provocó entre 10.000 y 35.000 muertes. Toma 3. Otra de las cosas que no son necesarias a la hora de hablar de terremotos es añadir la palabra grado siempre detrás de una magnitud o una intensidad. Es perfectamente correcto decir que ha ocurrido un terremoto de magnitud 3.8 o se ha sentido un terremoto con intensidad 2. Otra de las grandes obsesiones periodísticas es siempre aplicar el nombre de Richter a cualquier tipo de magnitud. Si bien es cierto que el terremoto del que hemos hablado al principio, su magnitud está calculada con una fórmula basada en la original de Richter, para la mayoría de terremotos a los que estamos acostumbrados a ver en la prensa, es decir, grandes terremotos, la magnitud no se calcula por una fórmula derivada de la Richter, sino por otra forma totalmente distinta. Como habéis podido comprobar, intensidad y magnitud son dos términos totalmente diferentes y a modo de resumen, la magnitud lo que intenta medir es la energía liberada por un terremoto, mientras que la intensidad lo único que hace es medir los efectos, ya sea sobre el terreno, las personas, los objetos o los edificios. Espero que os haya quedado un poco más clara la diferencia y el por qué hemos titulado el videoblog, por qué lo llaman intensidad, cuando en realidad quieren decir magnitud. Un saludo y hasta el próximo videoblog.